con ese discurso. Hermano Alan, te escuchamos. Bueno, pues sin duda la juventud o la época en la que estás viviendo, pues es la etapa más bonita y con una gran esperanza hacia el futuro. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que tienen entre los 12 y los 20 o 22 años? ¿Pueden levantar su mano? Bueno, una gran cantidad, ¿verdad? La pregunta es, joven, ¿cómo puedes tomar buenas decisiones y tener éxito en un futuro? ¿Cómo puedes ser feliz también al seguir tomando estas decisiones? Bueno, fíjate que Jehová sabe que necesitamos experiencia a esa edad, sabe que es posible que cometas errores y que tengas que tomar decisiones que tal vez sean difíciles para ti. Pero sin embargo, Jehová en Eclesiastés, mira, vamos a ver Eclesiastés en el capítulo 11, en el versículo número 9, para que veas lo siguiente. ¿Qué es lo que desea Jehová de ti? Dice, joven, disfruta de tu juventud y que tu corazón esté feliz mientras seas joven. Sigue los caminos de tu corazón y vete a donde te lleven tus ojos. Pero quiero que sepas que el Dios verdadero te llamará a juicio por todo eso. Es decir, aquí sin duda, joven, tú puedes hacer lo que tú gustes en tu corazón o lo que más desees o los intereses que a fin tengas. Pero fíjate una cosa, todo lo que tú hagas va a tener una repercusión en el futuro. Por eso dice que Dios te pedirá cuentas de ello. Y Dios desea recompensarte por actuar con sabiduría. Mira, Gálatas capítulo 6 en el versículo número 7 menciona que, no, que lo que uno está sembrando es lo que va a cosechar. Y obviamente esta es la etapa de tu vida en la que tú vas a sembrar todo eso que vas a cosechar en el futuro. Desafortunadamente, joven, las malas decisiones de algunos hacen que se causen muchísimo daño. Y esto trae como consecuencia que repercuta en su felicidad. Por eso, joven, si quieres seguir la guía del Creador y tomar decisiones sabiamente, vamos a considerar sin duda algunos aspectos interesantes, al menos tres, que nos ayudarán con una guía confiable, que es la Biblia, a tomar mejores decisiones, a pesar de que tienes que seguir aprendiendo. ¿Cuál es el primero de ellos? Mira, el primero de ellos tiene que ver cuando elijas tus amistades. Tus amistades influyen muchísimo en ti, especialmente a esa edad de la que nosotros al principio mencionábamos, o siempre, pero tienen un efecto muy importante. ¿Cómo lo sabemos? Mira, vamos a recordar lo que nos dice Proverbios en el capítulo 13, en el versículo número 20. Proverbios capítulo 13, en el versículo número 20. ¿Ya lo tienes? Dice, el que anda con los sabios, ¿cómo se hará? Dice, más sabio. Pero el que se junta con los insensatos, ¿cómo va a acabar? Mal. Y esto es muy cierto, joven. Mira, vamos a poner lo siguiente. Imagínate una canción que tiene un ritmo, pues obviamente muy movido, ¿verdad? Y no tiene una buena letra. A veces, ¿qué sucede? Sin darnos cuenta. ¿Verdad que nos exponemos tanto día tras día y lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Bueno, a veces sin darnos cuenta de una manera automática, porque así es el cerebro humano, se empieza a identificar y a veces sin darnos cuenta empezamos como que hasta a bailar, ¿verdad? Y ya inmediatamente reaccionamos sobre la letra y nos damos cuenta que no es lo correcto. Pero también si lo escuchamos con más tiempo y con más atención, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, la letra no la podemos aprender, aunque no la repitamos. Bueno, en el caso de las amistades es igual, nuestro cerebro humano tiene esa capacidad para absorber, obviamente también patrones de comportamiento y de actitud. De manera que entonces si nos exponemos tanto a esa amistad, ¿qué va a suceder? Bueno, a lo mejor al principio, de manera involuntaria, vamos a repetir esos patrones y tal vez digamos, bueno, pues yo no hago eso, pero con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando. Y sin darnos cuenta, de una manera involuntaria, ¿influyen en nosotros las amistades? Claro que sí. De hecho, la misma Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo número 33, nos hace la siguiente observación. Vamos a leerlo si lo tenemos por ahí. Dice, 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías, dice, van a echar a perder. ¿Qué dice ahí? Las buenas costumbres. ¿Y esas buenas costumbres de dónde vienen? De nuestra casa, de nuestros padres, de nuestra familia, de la organización. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado.
Hoy en día, ustedes jóvenes se ven sometidos a diferentes pruebas, por ejemplo, en la escuela o en otros lugares con sus compañeros, donde si tú no tienes novia o novio, o eres diferente, o no vas a las fiestas, o piensas de una manera distinta por tus principios o tus valores, ¿cómo te dicen? ¿Te gusta que te hagan a un lado? Sin duda la presión social también, tanto negativa, también puede influir en nosotros. Pero desafortunadamente muchos jóvenes cometen y toman malas decisiones. Evita aquellos que sean una mala influencia, joven. No dejes que te controlen. Para hacerlo, debes de buscar amigos que te ayuden, obviamente, a superar esto. Pero tal vez digas, bueno, pues es que no hay muchos jóvenes en mi congregación. Pueden servir amistades de otra edad, especialmente que me puedan ayudar. Mira, vamos a ver el ejemplo de alguien que tuvo una amistad a pesar de la diferencia de edad, pero tuvieron algo en común. Vamos a ver lo que nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 18, el versículo número 1. Y vamos a ver una imagen en el proceso mientras vamos leyendo el versículo, si ya lo tenemos. Dice el 18:1, dice, en cuanto David terminó de conversar con Saúl, surgió una gran amistad entre Jonatán y David, y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. Podemos observar en la imagen varios elementos. Uno de ellos es en el caso de David. Podemos ver que es el más joven, pero en el caso de Jonatán, pues ¿cuántos años tiene? Bueno, la Biblia menciona que le doblaba la edad. Pero Jonatán dice que cuando vio a este joven que estaba lleno de fe y confiaba en Jehová al obviamente vencer a Goliat, dice que inmediatamente surgió una gran amistad entre ellos dos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el común denominador? Porque David amaba a Jehová y Jonatán también amaba a Jehová. De manera que eso los unió. Jonatán, pues al ver, al ver el gran amor que sentía por Jehová, pues obviamente valoró y apreció lo que él también quería. ¿Cómo se benefició David? Mira, Jonatán obviamente estaba preparado para comandar, para dirigir la nación, iba a ser el sucesor de Saúl, su padre, en el reino de Israel. Obviamente tenía muchísima experiencia, pero por otra parte David había sido ungido. Al tener esta amistad, pues obviamente no tenía David la experiencia, dice que era solo un muchacho. ¿Cómo le ayudó esta amistad? Sin duda se fortaleció y creció con muchos beneficios, ¿verdad? De manera que David, pues, llegó a ser una persona adulta que tomó muy buenas decisiones. Sin duda Jehová lo recompensó por ello. De manera que tal vez digas, ¿cómo puedo entonces tener buenos amigos? Bueno, tú debes cultivar también buenas cualidades que los demás observen para que quieran ser tus amigos, ¿verdad? Y esto, si tú tomas una buena decisión sobre tus amistades, a pesar de las diferencias de edad o de la misma edad, sin duda vas a tomar mejores decisiones. Ahora, vamos al segundo punto. Cuando tomes decisiones sobre el sexo. Hoy en día, joven, ¿qué es lo que sucede en las escuelas? Pues sin duda, algunos de tus compañeros ven escenas inmorales, pero tienes que tener en cuenta algo, la pornografía afecta y distorsiona la manera en cómo se ven totalmente las cosas. El propósito del matrimonio, mira, vamos a ver lo que nos dice Proverbios en el capítulo 5, en el versículo número 18. Dice, bendita sea tu propia fuente y goza con la esposa de tu juventud. O sea, el matrimonio sin duda forma un vínculo entre dos personas y obviamente pues las relaciones sexuales están únicamente para aquellas personas casadas, pero ese vínculo fortalece la relación amorosa y obviamente permite que se tenga familia, ¿verdad? Hoy en día, bueno, pues desafortunadamente, como decíamos, el mundo distorsiona la realidad de lo que son las cosas. Ahora, estás en una etapa joven y hay que reconocerlo, en la que el propósito, bueno, tus impulsos sexuales pues obviamente son mayores. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar, es algo natural a definir si es hombre o obviamente es mujer y esto lo hace de una manera normal y natural el cuerpo. Pero es bien importante que sepas controlarlo. ¿Por qué? Mira, Jehová te va a bendecir muchísimo si muestra respeto por este regalo. No es fácil, ¿verdad que no, joven? Y más la influencia que existe a tu alrededor. O inclusive te pueden tachar de raro o diferente porque cuidas precisamente tu castidad o tu virginidad. Mira, vamos a ver el ejemplo de alguien que sin duda fue sometido a presión en varias ocasiones y tuvo que actuar con decisión.
vamos a ver el ejemplo de José, si te parece bien. Y vamos a ver Génesis en el capítulo 39, el versículo 7 al 12. Y vamos a seguir la lectura sobre este aspecto. Dice, Génesis 39, 7 al 12. Entonces la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle, acuéstate conmigo. Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo, mira, mi amo no se preocupa de nada de la casa porque me tiene a mí y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y él ha puesto todo a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? Dice el versículo 10 de Génesis 39. Ella insistía día tras día, pero José nunca aceptaba acostarse con ella ni quedarse con ella. Sin embargo, uno de los días en que entró en la casa a hacer su trabajo no había ningún sirviente dentro. Entonces ella lo agarró por la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió huyendo y dejó su ropa entre las manos de ella. Se dice que José era un hombre de buena apariencia, ¿verdad? Fuerte y guapo. Era trabajador y se esforzaba por cumplir, obviamente, con sus responsabilidades. Sin embargo, ¿qué sucedió? Se dejó confiar en el caso de José y dijo, no, yo puedo aguantar. Dice que tuvo que hacer, ¿qué? Tuvo que huir, ¿verdad? De ser necesario para poderse librar de esa prueba. Miren, pensamos de la siguiente manera. Tal vez José pudiera haber pensado así. Y es importante que ustedes jóvenes no alimenten esas ideas. Bueno, yo soy el encargado de toda la casa de Potifar. Su esposa obviamente me aprecia, tengo su aprobación. ¿Qué tal si nos deshacemos de Potifar? ¿Quién se hubiera quedado con la casa de su amo? Pues él era el segundo. Pues obviamente él, ¿verdad? Pero José nunca pensó así, dijo, ¿cómo puedo yo, obviamente, hacer esta gran maldad y pecar contra Jehová? De manera igual, joven, tú no hagas ideas en tu mente o no las acaricies sobre esta clase de situaciones. Más bien, huye de manera inmediata y evita los peligros y los riesgos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo número 4, fíjate lo que dice. Primera Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo número 4. Cada uno de ustedes debe saber controlar su propio cuerpo para mantenerlo santo y honorable. Mira, joven, sin duda, si te resulta difícil, pídele ayuda a tus padres, a un amigo maduro en sentido espiritual. Y piénsalo de la siguiente manera, mira, vamos a poner un ejemplo. Aquí cuando uno quiere vender sus cosas, pues va a los mercaditos o se pone afuera de su casa, ¿verdad? Y vende las cosas que ya no quiere. Bueno, en otras partes, como por ejemplo, y vamos a ilustrarlo de esta manera, en Estados Unidos, cuando uno quiere vender sus cosas, pues hace como abre su porche y vende sus cosas, se le llaman ventas de garage. Y la gente empieza a sacar las cosas, bueno, pues quiero vender esto y quiero sacar esto que ya no ocupo. Y las personas empiezan y pasan y se empiezan a vender, ¿verdad? Bueno, en cierta ocasión una persona empieza a sacar sus cosas y entre ellas saca una obra, ¿verdad? Vamos a pensar que es un cuadro, ¿verdad? Saca el cuadro y lo empieza a vender y le asigna un valor, ¿no? Pues vamos a ponerle 500 pesos. Viene una persona y empiezan a llevarse sus cosas, viene otra y observa ese cuadro. Y lo empieza a observar y le pregunta al vendedor, a la persona, ¿cuánto cuesta este cuadro? No, pues fue 500 pesos, y yo lo tenía ahí, pero ya no lo quiero. Lo heredé. Me lo regaló, pero ya está viejo. Inmediatamente la persona, el comprador, reconoce el valor de esto y lo compra. Bueno, pasa el día siguiente y el vendedor pues ya empieza a contar sus ganancias y pues dice, bueno, nos fue muy bien en lo que nosotros creímos que era una buena venta. Al cabo de algunos días se da cuenta que su cuadro estaba siendo vendido por cientos de miles de dólares. ¿Cómo crees que se ha de haber sentido el que lo vendió? Si hubiera sabido que valiera tanto, no lo hubiera vendido a un precio tan bajo. Y en este caso, el comprador no le iba a decir lo valioso que era, ¿verdad? Porque él sabía y tenía esa experiencia para reconocer eso. De igual manera, joven, no vendas ni tu castidad ni tu virginidad, algo muy valioso a un precio muy barato, ¿verdad? Después, no vayas a decir, si hubiera sabido lo valioso que era, no lo hubiera
hecho. De manera que entonces cuida tus principios morales. Si tomas buenas decisiones sobre el sexo, conservarás tu autoestima, protegerás tu futuro y agradarás a Jehová. Otro punto, joven, el tercero, para que puedas tomar buenas decisiones, es cuando tú te pongas metas. Hoy en día te presentan los medios de comunicación o el internet como aquellas personas que se le llaman youtubers, ¿verdad? Que logran el éxito y que logran las cosas de la noche a la mañana sin responsabilidad o que son muy inteligentes en este mundo y logran grandes cantidades de sumas de dinero o logran una gran cantidad de fama sin esfuerzo y tienen las cosas de manera inmediata. Sin embargo, fíjate una cosa, ¿es el punto de vista correcto sobre lo económico, lo material o el dinero? ¿Deberías tú trabajar de esa manera en un futuro con esa mira para tener un futuro o tener un éxito aparente? Ese es el éxito realmente que ofrece el mundo, pero ¿es el correcto? Fíjate lo que nos dice Eclesiastés en el capítulo 5 en el versículo número 10. Dice, el que ama el dinero nunca estará satisfecho con su dinero, ni el que ama la riqueza con sus ingresos. Eso también es, que dice ahí, en vano. Vamos a explicarlo de la siguiente manera y efectivamente Eclesiastés tiene una gran verdad. Mira, entre más gana una persona, ¿qué hace? ¿Más ahorra o más gasta? ¿Verdad que más gasta? ¿Y qué pasa? Dice aquí que nunca vamos a estar satisfechos. Primero empezamos con algo y después queremos otra cosa y luego después queremos otra y otra. Y el problema estriba en lo siguiente, que a veces nos endeudamos o queremos llevar una vida que no podemos tener a través del crédito. Y eso como consecuencia, ¿qué pasa? Queremos llevar una vida que no podemos costear, ¿verdad? Y eso pasa, entre más tiene una persona, más quiere y nunca va a estar satisfecha. Y esto lo podemos encontrar en muchas personas que a pesar de que tienen muchas cosas se sienten solos o vacíos. ¿Y quieres saber por qué? Porque lo que más importa o lo que más vale no se compra, se gana. Y eso que se gana, obviamente, ¿qué es? Ah, bueno, pues obviamente es lo siguiente. Mira, primeramente vamos a definir lo siguiente. Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo 15 al 17, nos menciona lo efímero que es llevar esta clase de vida. Y el consejo que te da, joven, es el siguiente. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen ni al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor al Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Pero fíjate, para que razones un poquito en el versículo número 17. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Entonces, sin duda, nada de este mundo te va a poder comprar las bendiciones que podrás disfrutar en el futuro, que es un futuro garantizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te lo da Jehová. Y obviamente puedes trabajar para tener ese futuro. ¿Te gustaría tener un futuro no por un tiempo, donde las cosas no están aseguradas, sino por un futuro? ¿Puedes realmente lograrlo? Claro. ¿Cómo lo puedes hacer? Hechos capítulo 20 en el versículo 35, que no lo vamos a leer, menciona que hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Qué metas, joven, te puedes poner? Sin duda, el servicio de precursor regular te puede ayudar muchísimo. El tener una meta sobre hacer una carrera para irte a Betel, las campañas, servir en tu congregación como ministerial, como anciano, apoyar a los mayores. Sin duda, todo esto va a ser al alcance y te va a llenar de satisfacción y propósito en tu vida al servir a Jehová. Y puedes tener otras metas teocráticas que te ayuden. Estas te van a proteger, te van a ayudar a desarrollar cualidades y habilidades que aporten a tu amor propio y a tener una verdadera satisfacción. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, joven, pero poner en primer lugar la voluntad de Dios nos dará verdadera satisfacción y no ir tras metas que son egoístas. Ayudar a conocer a Jehová a otros sin duda también produce muchísima felicidad. Cuando pensamos en estos tres aspectos, joven, y los evalúas, bueno, obviamente te puedes esforzar en pensar cuáles son los beneficios, pero para poderlo lograr, tal vez te preguntes, ¿qué necesito hacerlo para lograrlo? Bueno, actúa ahora para asegurarte en un futuro. Decíamos que las amistades influyen muchísimo en nosotros.
Bueno, ¿cuál es la mejor amistad que podemos tener? Sabemos que eres joven y puedes tomar algunas decisiones que tienes que corregir. Es totalmente normal, pero te tienes que esforzar por seguir adelante y confiar en una amistad más importante. ¿Cuál es? Desarrolla una estrecha amistad con Jehová. Y veamos el caso de algunos jóvenes que eran inexpertos. Bueno, pues obviamente, sin embargo, tenían principios que los ayudaron a mantenerse firmes en algo. Mira, vamos a ver lo que nos dice Daniel en el capítulo 1, en el versículo 6 al 20. Y vamos a ver la imagen para que lo podamos ilustrar. Dice de la siguiente manera. Daniel 1, 6 al 20. Dice, ahora bien, entre ellos había algunos de la tribu de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el funcionario principal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Cedrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió en su corazón que no iba a contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Así que le pidió permiso al funcionario principal de la corte para no consumir esas cosas que los contaminarían. Y el Dios verdadero hizo que el funcionario principal de la corte tratara a Daniel con bondad y compasión. Pero el funcionario principal de la corte le dijo a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, quien determinó lo que debían comer y beber. Y si ve que ustedes tienen peor aspecto que los otros jóvenes de su edad, ustedes harían que yo fuera culpable ante el rey. Había una disyuntiva, ¿verdad? Había una situación. Obedecer al rey o no obedecerlo. Obedecer los principios que ellos tenían como pueblo israelita de no contaminarse con algunos alimentos. Dice el versículo número 12. Por favor, haz una prueba con tus siervos durante 10 días que nos den de comer legumbres y de beber agua. Luego, compara nuestros aspectos con el de los otros jóvenes que comen de los manjares del rey. Entonces, según lo que veas, decide qué quieres hacer con tus siervos. Así que le accedió su propuesta y les hizo esa propuesta y les hizo esa prueba durante 10 días. Pero fíjate lo que dice el versículo número 17. Dice, y el Dios verdadero, al pasar la prueba, dice, les dio a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión de todo tipo de escritura y sabiduría. Y Daniel recibió la capacidad de entender todo este tipo de visiones y sueños. Al terminar el tiempo fijado por el rey que los llevara ante su presencia, el funcionario principal de la corte los llevó ante Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, se vio que no había nadie en todo el grupo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos se quedaron a servir al rey. Cada vez que el rey les preguntaba por cualquier asunto en el que se necesitara sabiduría y entendimiento, él veía que eran 10 veces mejores que todos los sacerdotes, magos y adivinos que había en todo el reino. Sin duda, joven, ¿qué le sirvió a Daniel y a sus compañeros mantenerse en algo tan pequeño? Y esto le sirvió para aguantar o soportar o confiar en pruebas mucho más grandes, el desarrollar una buena amistad con Jehová. De igual manera, joven, tal vez te enfrentes a situaciones que pudieran ser pequeñas o grandes, pero también confía en Jehová y desarrolla esa amistad. Aprende por ti mismo que la palabra es inspirada de Jehová, a pesar de que tengas una buena educación por parte de tus padres. En el caso de Daniel, ¿cuál fue el resultado? Bueno, pues sin duda vivió innumerables experiencias, vivió durante 3 reinados en diferentes lugares y pudo mantenerse fiel a Jehová. ¿Cuál fue la consecuencia? Jehová le dijo que cuando volviera a resucitar, se iba a poner de pie como príncipe o que iba a ocupar su lugar delante de sus hermanos. Sin duda, Daniel, perdón, se sintió tan contento de la relación que tenía con Jehová. Igualmente tú, joven, puedes sentirte tan contento de ver en tu vida cómo Jehová, si confías en Él, te va ayudando a soportar, inclusive superar esas pruebas que aparentemente son difíciles, pero Jehová estará contigo. De manera que sigue aprendiendo porque es provechoso poner en práctica los principios bíblicos y cómo hacerlo. Ponte metas en tu vida cristiana como el dedicarte y bautizarte. ¿Con qué resultado, joven? Mira, vamos a ver finalmente Proverbios capítulo 3 en el versículo número 5 y 6. Y en todo lo que hagas, fíjate lo que nos dice Jehová. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y él hará rectas tus sendas. De manera que Jehová recompensará tus esfuerzos y te ayudará a realmente ser feliz y a tener entonces verdadero éxito en tu futuro.
Joven, Jehová nos quiere mucho y como muestra estos recordatorios que hoy nos dio mediante este discurso. Y a nuestro hermano Alan, gracias por tu presentación de este discurso. Muchas gracias, mi hermano. ¿Verdad que es interesante cómo Jehová se preocupa por nosotros? Ahora pasamos al estudio de Atalaya. Nuestro hermano Gerardo Torres dará esta asignación. Bien, hermanos, vamos a continuar adelante con nuestra reunión. Vamos a invitarlos a quien pueda ponerse de pie. Vamos a entonar la canción número 97. Esta lleva como tema: Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Su revista en físico, vamos a animarlos a abrirla en la página número 14, hermanos. Ahí encuentra el artículo de estudio número 30. Este artículo lleva el título: ¿Puedes seguir aprendiendo de las enseñanzas bíblicas? Pues sin duda alguna que sí, ¿verdad? Vamos a ver lecciones muy prácticas el día de hoy para todos, tanto para los nuevos como para los no tan nuevos. Mire, en esta ocasión se ha elegido como texto temático la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, donde leemos: tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad. El tema nos refiere a lo siguiente, dice ahí el parrafito: cómo seguir aprendiendo cosas nuevas de las enseñanzas básicas de la Biblia, aunque llevemos muchos años en la verdad. Así que como comentamos hace un momento, todos vamos a aprender nuevamente muchas lecciones y muy buenas de ellas, ¿verdad? Vamos a iniciar, vamos a invitar a Martín para que él nos lea los párrafos y después hacemos la pregunta. Las enseñanzas básicas de la Biblia nos han cambiado la vida. Por ejemplo, conocer que el nombre de Dios es Jehová fue el primer paso en nuestra bonita amistad con Él. Cuando aprendimos que los muertos no están sufriendo, sino que están inconscientes, sentimos un gran alivio. Y cuando aprendimos que Dios ha prometido que la tierra será un paraíso, dejamos de preocuparnos por nuestro futuro, porque descubrimos que no solo podemos vivir 70 u 80 años, sino para siempre. Muy bien, gracias Martín. La pregunta para este parrafito, el número 1, hermanos, es la siguiente: ¿cómo se sintió usted cuando aprendió la verdad? ¿Puede comentar el párrafo, algún texto que usted quiera compartir de los que aparecen ahí? O si quiere usted comentar su propia experiencia, puede hacerlo, ¿verdad? Relacionado con lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo se sintió usted cuando aprendió la verdad? Hermana Ochoa, Rosita Ochoa. Sí, hermano, pues muy felices porque nos cambia la vida, nos da una esperanza. Por ejemplo, aprendemos cuál es el nombre de Dios, aprendemos también cómo los muertos pues no sufren, ¿verdad? Nos están inconscientes. También lo que aprendimos, cómo la tierra será convertido en un paraíso. Todo eso le da sentido a nuestra vida, nos hace felices y tenemos un futuro mejor. Muy bien, felices, ¿verdad? Gracias, hermana. Hermana Molleda, por favor. Sí, gracias. Y de ahí se desprende una buena amistad con Jehová, porque también cultivamos la fe en esas esperanzas que nos da la Biblia. Muy bien, gracias, hermana, correcto. Hermano Acevedo, por favor, de este lado. Para mí el aprender estas verdades bíblicas fue algo muy sorprendente porque no lo sabía y conocía otras cosas muy diferentes. Había aprendido otras cosas. Entonces, conocer todas estas cosas, el nombre de Jehová, el saber la condición de los muertos y la esperanza excelente que hay para un futuro mejor, pues me llenó de mucha felicidad. Muy bien, gracias, hermanos. Mira, hay más comentarios, gracias. Hermana, por favor. Esperanza, por favor. Bueno, también al aprender todas esas bendiciones que Jehová promete y que dejamos de preocuparnos, ¿verdad?, por nuestro futuro, ya que al descubrir todo eso, y también aparte de que no solo podemos vivir 70 o 80 años, sino que para siempre, pues es una bendición. Sí, es una bendición, muchas gracias. Ahí mismo, hermano Jesús Rodríguez. Pues para mí fue algo que cambió mi
forma de vivir y ver las cosas. Porque yo antes no conocía la Biblia ni por fuera. Entonces yo salía, yo solo agarraba un camión y no iba a ninguna parte. Iba donde se me ocurría bajar. Mi bicicleta hacía lo mismo, pero yo no iba a cierto lugar, sino caminaba a ver dónde y donde quería, agarraba el camino y me regresaba. O sea, no tenía sentido mi vida. Cuando conocí la verdad, para mí fue como que se me abrió la mente, hermano. Ahora ya de ahí para acá, tuve un por qué subir a un camión, por qué ir a cierto lugar, por qué hacer las cosas. Para mí fue un cambio maravilloso. Muy bien, muchas gracias, hermano, por compartirnos también su experiencia, ¿verdad? Hermana Anita Ramos. Sí, hermano, en lo personal a uno le cambia mucho la vida cuando llega uno a conocer a Jehová. Quizás en su momento cuando yo lo aprendí no lo miraba desde ese punto de vista. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés 9:10 habla de la esperanza de los muertos. Cuando yo leí este texto no lo alcanzaba a entender porque yo todavía en la familia no pasábamos ese dolor, sino cuando ya empezaron a fallecer nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, sentimos un dolor muy fuerte, muy grande, que no lo creí que nunca lo íbamos a superar. Pero cuando ya lo comprendimos, nos cambió totalmente la vida, esa esperanza para volver a ver. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Gracias por sus buenos comentarios. Vamos a continuar adelante, vamos a dejar que el estudio nos siga enseñando, ¿verdad? Y ver esas lecciones que podemos sacar de todo esto que hemos aprendido. Párrafo número 2. Aunque llevemos muchos años en la verdad, no olvidemos nunca que las enseñanzas básicas de la Biblia son muy valiosas. El apóstol Pedro les dirigió su segunda carta a cristianos que estaban bien establecidos en la verdad. Quería fortalecerlos para que pudieran resistir los peligros que había dentro de la congregación, como los falsos maestros y otras personas malvadas. A fin de ayudarlos a mantenerse fieles a Jehová, les recordó algunas de las enseñanzas que ya habían aprendido. Bien, gracias. Vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el 12 y el 13, ¿verdad? Nuestro texto temático y uno más. Vamos a leerlo. Hermana Luna, por favor. Por eso tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad que está presente en ustedes, pero veo apropiado, mientras continúe en este tabernáculo, despertarlos con recordatorios. Muy bien, gracias, hermana. ¿Por qué sabemos que incluso los cristianos maduros pueden beneficiarse de las enseñanzas básicas de la Biblia? Muy bien. Vamos a escuchar a Jeremy, por favor. Porque pues nunca dejamos de necesitar recordatorios aunque algunos hermanos sean maduros. Las verdades básicas fortalecen nuestra fe y nos protegen de ideas falsas o del orgullo. Pero también Pedro animó a los cristianos a seguir firmes recordando las enseñanzas de Jehová. Gracias, Jeremy. Bien. ¿Allá atrás, Oscar? Sí, hay un dicho que dice que la repetición es la madre de la retención. Entonces el apóstol Pablo quería asegurarse de esto, de que los hermanos tuvieran siempre presente las enseñanzas básicas a base de repetírselas. Gracias. Kimberly. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, habla de que podría llegar a haber también falsos maestros dentro de la congregación, que muy disimuladamente iban a infiltrar sus ideas y torcerían los textos bíblicos para que cuadraran con sus opiniones. De ahí la importancia de recordar siempre las enseñanzas básicas, porque si llega a pasar esto en la congregación y nosotros comenzamos a creer que las reuniones son muy repetitivas o poco interesantes y nos confiamos demasiado, pudiéramos llegar a perder la fe y alejarnos de la congregación. Bien. Gracias, gracias, Kimberly. Hermano Martínez. Nunca ha sido suficiente para los que tenemos algunas décadas aprendiendo de Jehová. Lo que conocemos ahora después de algunas décadas es mucho más amplio y completo de lo que aprendíamos cuando empezamos.
De hecho, la organización nos ha ayudado mucho para que nosotros sigamos beneficiándonos de las enseñanzas básicas de la Biblia. Continuamente en las revistas hemos encontrado explicaciones detalladas de versículos que antes se entendían de una forma y ahora es más amplio porque se investigan cosas nuevas, se saben más cosas de lo que se sabía antes. Entonces, todo eso nos ha beneficiado a nosotros mismos, crece nuestra fe y podemos transmitir eso a las personas a las que predicamos. Muy bien, gracias. Sí. Dani, por favor. Gracias. Aquí en el verso 13 hay un asterisco que menciona cuando habla del tabernáculo se refiere a nuestro cuerpo. ¿A qué voy con esto? Que también sigue diciendo Pedro que despertarlos con recordatorios. Puede que llegamos a nuestro punto de confort, pero mantenernos despiertos, alerta y fortalecer nuestra amistad con Jehová nos va a ayudar a soportar lo que viene y lo que estamos viviendo ahora. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Armando, por favor. Como ya se comentó, el apóstol Pedro pues les dio consejos a los hermanos que ya estaban bien establecidos en la fe, pero lo hizo para que estuvieran todavía más fuertes espiritualmente hablando. Así es que de modo parecido hoy necesitamos recordatorios constantes para permanecer firmes en la fe, sin importar quiénes seamos, cuánto tiempo tengamos en la verdad. Así es que no debemos descuidar la lectura regular de la Biblia, el estudio personal y la asistencia a las reuniones porque hay beneficios eternos. Muy bien, gracias, hermano. Correcto. Vamos a escuchar el comentario de Tony, por favor. Sí, me viene a la mente cuando un hermano está presentando un discurso o cuando se dirige el estudio bíblico o alguien en la plataforma invita a leer una cita bíblica, ¿verdad? Y el comentario dice, es un texto que ya no sabemos todos, ¿verdad? Y a veces uno dice, pues sí, ya me lo sé, pero él invita a que lo acompañemos en la lectura. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a escuchar pasivamente o voy a actuar? Entonces, eso me va a motivar a que, a ver, otro recordatorio que viene. ¿De quién viene? De Jehová. A ver, otra vez, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué? Porque si no, espiritualmente voy a estar débil. Yo pienso en los hermanos a los que Pedro les dirigió estas palabras. ¿Cómo estaban ellos? ¿En qué situación se encontraban? Ahora, escuchando cosas, por así decirlo, retorcidas, tradiciones o cargas que los mismos ancianos les estaban dando, ¿verdad? Pues, ¿qué enseñanza estaban aprendiendo? Entonces, qué importante es, ¿verdad? Prestar atención. Si es un texto que dice, ya me lo sé, léelo, hablar de la Biblia, leerlo. Pero si no hago eso, pues siempre voy a estar débil, o peor aún. Bien, gracias, hermanos. Vamos a continuar adelante, hermanos, con nuestra reunión, párrafo número 3. A medida que vamos creciendo en sentido espiritual, podemos sacar nuevas lecciones de las enseñanzas básicas de la Biblia. Pongamos un ejemplo. Un cocinero experimentado y un estudiante de cocina quizás utilicen los mismos ingredientes básicos para preparar una comida. Pero gracias a sus años de experiencia, el cocinero sabe cómo aprovechar al máximo para crear recetas nuevas e interesantes. De manera parecida, los estudiantes de la Biblia pueden aprender lecciones básicas de ciertos textos y verdades, mientras que los hermanos que llevan mucho tiempo sirviendo a Jehová pueden sacar lecciones nuevas e interesantes. ¿Por qué? Porque desde que se bautizaron seguramente hayan cambiado sus circunstancias o sus responsabilidades de servicio. Al meditar en las enseñanzas básicas y pensar en nuestras circunstancias actuales, se nos pueden ocurrir maneras nuevas de aplicarlas. En este artículo vamos a ver qué pueden aprender los cristianos que llevan mucho tiempo en la verdad de 3 enseñanzas básicas de la Biblia. Bien, gracias, Martín. Párrafo 3, ¿verdad? ¿Cómo dice? Explique con un ejemplo por qué todos los cristianos debemos seguir meditando en las enseñanzas básicas de la Biblia. Hermana Martínez, por favor. Sí, hermano, pone el ejemplo de un cocinero con experiencia y un estudiante de cocina. Los dos saben lo mismo, saben cocinar. Van a usar los mismos ingredientes para hacer una comida. Pero la diferencia es que el cocinero de experiencia sabe aprovechar al máximo lo que tiene y con esos ingredientes crear quizás nuevos platillos, ¿verdad? Sabe cómo usarlo, recetas nuevas.
Y de manera parecida, en el caso de los estudiantes de la Biblia, conocen lo que dice la Biblia, ¿verdad? Conocen enseñanzas básicas, textos, verdades bíblicas, pero a diferencia de un hermano que ya lleva mucho tiempo en la verdad, este hermano puede sacar cosas nuevas e interesantes de estas lecciones. ¿Por qué? Porque sus circunstancias ya cambiaron, quizás ahora ya no tenga tantas responsabilidades y sus circunstancias son diferentes. Lo importante aquí es que en el tiempo actual dice que se puede ocurrir nuevas maneras de aplicar lecciones nuevas. Muy bien, gracias, hermana. Ahí, Oscar. Sí, entonces uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Siempre, conforme van pasando los años, uno va aprendiendo cosas y de las mismas enseñanzas básicas que quizás desde que nos bautizamos aprendimos, seguimos aprendiendo más. Muy bien, gracias. Correcto, hermana Mirtala. Sí, entonces, independientemente del tiempo que tengamos de conocer a Jehová, se nos anima aquí en el párrafo, dice, meditar en las enseñanzas básicas y pensar en nuestras circunstancias actuales. Entonces, eso nos va a ayudar. Si tenemos poco tiempo, nos va a ayudar a tener mejores decisiones y poder conocer a Jehová. Si tenemos mucho tiempo, recordarlas también nos ayuda a lo mismo. Muy bien. Ahí mismo, hermano Rodríguez. Sí, hablando de eso, ahorita me fijé en la imagen de David y Jonatán en el discurso. Y vi que Jonatán está más alto que David. ¿Por qué? Porque es posible que se haya puesto así. David ya era un hombre crecido, joven pero crecido. Estaba alto. Entonces, ¿por qué? Acordémonos que en la Biblia dice que Saúl era más alto de los hombres arriba que todo el pueblo. Lo más probable es que Jonatán haya sacado a él alto. Muy bien, gracias. Interesante, ¿verdad? Lo que podemos ir descubriendo con el tiempo, ¿verdad? También las enseñanzas que vamos adquiriendo. Hermana Raquel, por favor. Sí, gracias, hermano. Entonces aprendemos enseñanzas básicas, no pierden valor con el tiempo, al contrario, enriquecen y al meditar en ellas encontramos nuevas formas de aplicarlas en nuestra vida, incluso cuando tenemos nuevas responsabilidades encontramos cómo aplicarlas. Muy bien, gracias, hermana. Correcto. Hermana Meli. Sí, como dice, todos los cristianos debemos seguir meditando en las enseñanzas básicas de la Biblia. ¿Por qué? Siempre podemos descubrir nuevas aplicaciones, meditar en la ley de Jehová, nos da estabilidad, éxito espiritual. Aunque las verdades sean sencillas, reflexionar en ellas una y otra vez nos fortalecen y nos mantienen productivos en nuestro servicio a Dios. Muy bien, gracias, hermana. Correcto, pues ya vimos hacia dónde va dirigido el estudio, ¿verdad? Hacia dónde nos lleva. Vamos a seguir aprendiendo lecciones de estas enseñanzas básicas. El primer subtítulo que vamos a analizar es Jehová es el creador. Vamos a ver el párrafo 4. Hebreos 3:4 dice, el que ha construido todas las cosas es Dios. Sabemos que la tierra y todo lo que hay en ella son obras de un creador infinitamente sabio y poderoso. Como fue él quien nos hizo, nos conoce a la perfección. Pero no solo eso, nos quiere y sabe qué es lo que más nos conviene. ¿Cómo nos ha cambiado la vida esta verdad básica? Saber que Jehová es el creador le ha dado auténtico sentido a nuestra existencia. Bien, ¿cómo nos ha cambiado la vida aprender que Jehová es el creador? Coral, por favor. Sí, hermano, pues esto le da sentido a nuestra vida, ya que gracias a que sabemos o aprendimos que Jehová es el creador, supimos que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros o para la tierra. Y gracias a esto también Jehová nos conoce a la perfección y sabe qué es lo que más nos conviene. Muy bien, gracias Coral. Esa es la enseñanza básica. Vamos a sacarle lecciones, ¿verdad? Hermana Gamboa, tenía levantada su mano, hermana. Y sin duda el reconocer esto nos ayuda a darle el mérito siempre a Jehová.
y enseñar a las personas también con las que estudiamos a que ellos sepan que Jehová es el único. Darle el mérito a lo que mucha gente no le da a conocer, porque copian muchas cosas de la creación de Jehová, pero no le dan el mérito. Entonces nosotros debemos hacerlo y mostrarle a las personas que es Jehová quien ha creado todo. Muy bien, gracias hermana. Vamos a ver los siguientes párrafos, ver todo lo que nos enseña. Párrafo 5, por favor. Saber que Jehová es el creador también nos enseña que debemos ser humildes. Pensemos en el caso de Job. Por un tiempo, él se centró demasiado en sí mismo y en defender su propia reputación ante los demás, y Jehová le recordó que él es el Creador Todopoderoso. Así lo ayudó a ver que no debía cuestionar su manera de actuar, pues todo lo que hace siempre es bueno y justo. En esa misma línea, el profeta Isaías escribió tiempo después: ¿Debe el barro decirle al alfarero, ¿qué haces? Bien, vamos a leer juntos Isaías 45, 9 al 12, hermanos. ¿Alguien le gustaría dar lectura, por favor? A ver, vamos a invitar a Jesús, por favor, a que nos lo lea. Sí, hermano, dice, hay del que discute con aquel que lo hizo, porque es solo un pedazo de barro ante otro pedazo de barro que hay por el suelo. ¿Debe el barro decirle al alfarero, ¿qué haces? ¿O debe tu obra decir, él no tiene manos? Hay del que le dice a un padre, ¿qué es eso que has engendrado? Y a una mujer, ¿qué es eso que das a luz? Esto es lo que dice Jehová, el Santo de Israel, aquel que lo formó. Me van a cuestionar sobre las cosas por venir y a darme órdenes sobre mis hijos y las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis propias manos y le doy órdenes a todo su ejército. Muy bien, gracias. ¿Qué lecciones nos enseña a saber que Jehová es el creador? Aquí, con... A ver, Santiago. Que queremos ser humildes. Debemos ser humildes. Muy bien, gracias. Abraham. Y también nos enseña que no debemos cuestionar la manera de actuar de Jehová ni de su organización, pues todo lo que hace siempre es bueno y justo. Gracias, muy bien. Allá atrás, Oscar. Sí, la frase que usó el profeta Isaías es muy contundente, ¿verdad? Porque dice, ¿debe el barro decirle al alfarero, ¿qué haces? El barro en todo caso no podría cuestionarlo. De igual manera nosotros no podemos cuestionar a Jehová. Muy bien, gracias. Medri. Sí, gracias hermano. También podemos pensar en el caso de Job, que por un tiempo él se centró demasiado en sí y en defender su propia reputación ante los demás. Pero en Job 38:4, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Respóndeme si crees que tienes entendimiento. Y esto lo ayudó a no cuestionar su manera de actuar, ya que él le recordó que es el Creador Todopoderoso. Muy bien, gracias por usar el texto, ¿verdad? Ahí vamos a la sala auxiliar, por favor. Vamos a ver. Tapia, por favor. No cabe duda que la lección que nos enseña este párrafo es la humildad. Aunque Jehová tuvo en sí corregir y enseñar, lo hizo con humildad también, pero quienes lo escucharon también tuvieron que mostrar esa humildad. Entonces más adelante vamos a ver cómo nos beneficia aprender esta lección de la humildad. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el párrafo siguiente, hermanos. Párrafo número 6. Un cristiano que lleva mucho tiempo en la verdad podría empezar a confiar demasiado en sus opiniones en vez de buscar la guía de Jehová y de su palabra. Para que eso no le suceda, podría dedicar tiempo a meditar en la incomparable sabiduría y grandeza del Creador. Esta verdad y fundamental lo ayudará a mantener una actitud humilde y a recordar que la manera de ver las cosas de Jehová es muy superior a la suya.
Bien, gracias. Hacemos la pregunta para el párrafo número 6, hermanos. Y al hacerla, piense, bueno, en el párrafo también puede pensar en sus propias circunstancias, los textos que aparecen y puede usar la imagen que corresponde al párrafo, porque es bueno que meditemos en la grandeza del Creador. A ver, Santiago, por favor. Lleva mucho tiempo. En la verdad podría empezar a confiar demasiado en sus opciones en vez de buscar la guía de Jehová y de su palabra de Job. Gracias, Santiago. Ahí atrás, hermana Aide. Sí, y Job 23 y 24 dice que no está a nuestro alcance entender al Todopoderoso. Dice que su poder es muy grande y él nunca actúa en contra de su justicia ni de su gran rectitud. Por eso la gente debería temerle porque él no favorece a nadie que se cree sabio. Así que la sabiduría de Jehová es superior y mejor que la nuestra. Bien, gracias, hermana. Dani. Ahí la imagen nos da una idea de cómo, al lado derecho, cómo la meditación nos permite pensar, analizar que Jehová es nuestro creador y, por ejemplo, en la izquierda está el hermano dando un consejo que tal vez no va de acuerdo, pero si se detiene un poquito el hermano a meditar en la creación de Jehová, cómo Él tiene su poder, pensaremos en el resultado de que Jehová es el que nos guía para tomar buenas decisiones. Muy bien. Hermana Martínez. Isaías 55, 8 y 9 lo dice muy claro. Dice Jehová, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes y los caminos de ustedes no son mis caminos, afirma Jehová. Porque tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Si tenemos en cuenta esto, esta verdad nos va a mantener humildes y pues vamos a recordar que siempre como Jehová hace las cosas, es la mejor. Muy bien, gracias, hermanos. Hermana, ahí atrás, por favor. Sí, hermano, y el hecho de que pudiéramos tener décadas con esta enseñanza, pudiéramos creer que ya lo sabemos todo, pero estos textos nos ayudan a ubicarnos, ¿verdad? A saber que para Él los cielos es solamente como una gasa de una tienda de campaña, ¿verdad? Entonces, nunca jamás podemos decir que ya lo sabemos. Debemos de tener esa necesidad de meditar y de siempre alimentarnos para mantener los pies en la tierra. Muy bien, gracias, gracias, hermana Gamboa. Y la descripción de la imagen nos dice que ahí se ve que en una reunión de ancianos, uno de ellos da una sugerencia que los demás no aceptan. Después, mientras medita observando las estrellas, se da cuenta de que las ideas de Jehová son muy superiores a las suyas. Entonces, sin duda, el ver todo lo que Jehová ha creado, mostrar la humildad, nos va a ayudar a aplicar lo que Él nos enseña. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por sus muy buenos comentarios y el análisis que hicieron de este párrafo y la imagen. Vamos a leer el párrafo 7 y seguir adelante con la reunión. Meditar en que Jehová es el Creador ha ayudado a una hermana de Eslovenia llamada Raela a aceptar un cambio reciente en la organización. Ella cuenta, no siempre me ha resultado fácil aceptar algunas decisiones de los hermanos que dirigen la obra. Por ejemplo, aunque había visto el informe 8 del cuerpo gobernante del año 2023, la primera vez que vi a un hermano con barba dando un discurso se me hizo súper raro. Así que le oré a Jehová para que me ayudara a adaptarme a este cambio. Raela comprendió que el Creador del cielo y la tierra tiene la capacidad de guiar a su organización en la dirección correcta. Si a usted también le resulta difícil aceptar una aclaración de creencias o alguna nueva instrucción, dedique tiempo a pensar en lo sabio y poderoso que es nuestro Creador. Bien, ¿qué ayudó a Raela a aceptar un cambio reciente en la organización? Muy bien, gracias. A ver, Edith, por favor. Sí, pues le ayudó mucho orar a Jehová y pues esto también le ayudó también a meditar en que la guía de Jehová siempre es la mejor. Muy bien, gracias, Edith.
Sí, hermana Alejandra de Montoya. Y es que al igual que a ella, pues a muchos les ha costado o nos ha costado adaptarnos a los cambios que la organización nos ha dado en los últimos años. Sin embargo, el confiar en que Jehová es el ser supremo, el creador, quien guía a su organización y pues nos hace confiar en que es lo correcto. Y aún Él nos da la provisión de la oración para reforzar y pues aceptar con humildad estos cambios. Muy bien, gracias hermanos. Hermanita Ramos, ahí a mediación. Sí, Romanos 11:33 empieza con la expresión, oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Esto nos recuerda entonces que somos tan pequeñitos, ¿verdad? Y es tan profunda la sabiduría de Jehová como un abismo que no podemos siquiera ver el fondo. Por mucho que nos esforcemos, nunca entenderemos. Entonces lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que Jehová nos manda. Muy bien, gracias hermanos. Pues sacamos muchas lecciones, ¿verdad? De esta enseñanza básica de que Jehová es el creador, ¿verdad? Y podemos seguir meditando más. Vamos a ver otra, dice, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Esta enseñanza básica a partir del párrafo 8, lo leemos. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Al no encontrar la respuesta, algunas personas se enojan con Dios o se vuelven ateas. En cambio, usted ha aprendido que Jehová no causa el sufrimiento, sino que sufrimos por culpa del pecado heredado y la imperfección. También ha aprendido que, gracias a la paciencia de Jehová, millones de personas han llegado a conocerlo y han descubierto lo que va a hacer para acabar por completo con el sufrimiento. Saber esta verdad lo ha consolado y lo ha acercado más a Él. Bien, ¿cómo nos ha beneficiado aprender por qué permite Dios el sufrimiento? Vamos a la sala auxiliar. Allá está hermana Rosita. Sí, esta verdad nos ha consolado mucho y nos ha dado mucha esperanza porque la mayoría de las personas cuando les pasa algo, una tragedia o algo difícil en su vida, hacen lo que dice Proverbios 19:3, se enojan o se enfurecen contra Jehová o incluso se vuelven ateas, ¿verdad? Muchas no creen en Dios por lo mismo, pero nosotros sabemos que el sufrimiento pues no es culpa de Jehová, ¿verdad? Es culpa del pecado heredado, que Jehová va a hacer algo en un futuro y que aparte pues este tiempo que ha permitido nos ha servido a todos para conocer. Muy bien, gracias hermana. A ver, hermana Molleda. Sí, gracias. En 2 de Pedro 3:9 dice que Jehová no es lento respecto a su promesa. Entonces, cuando las personas por vez primera aprenden esas verdades, les fortalece su fe y se acercan a Jehová y toman la decisión de servirle por siempre. Gracias. Correcto. También, ¿verdad? Los nuevos y los que tenemos más tiempo, ¿verdad? También. Hermana Aide. Sí, y gracias a la paciencia de Jehová, millones de personas han llegado a conocerlo y han descubierto lo que va a hacer para acabar con el sufrimiento. Y saber esto nos ha consolado y nos ha acercado más a Él. Sí, correcto. Gracias, hermana. Pues ahí están los beneficios, ¿verdad? Muchos beneficios de conocer precisamente esta enseñanza. Vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Párrafo 9, por favor. Sabemos que mientras esperamos a que Jehová acabe con el sufrimiento, tenemos que ser pacientes. Ahora bien, cuando los problemas, las injusticias o la muerte de un ser querido nos afectan a nosotros o a alguien cercano, quizás nos preguntemos por qué Jehová no ha actuado todavía. En esos momentos nos hará bien repasar las razones por las que Jehová permite que a las personas buenas les pasen cosas malas. También podemos reflexionar en que su propósito es acabar con el sufrimiento para siempre. Bien, párrafo 9 dice, ¿en qué situaciones es bueno que repasemos las razones por las que Jehová permite el sufrimiento? A ver, ¿en qué situaciones? Vamos a escuchar, por favor. Hermana Alonso.
pudiera ser cuando nos toca a nosotros también perder algún ser querido, ¿verdad? Aunque tenemos conocimiento y sabemos que Jehová no causa dicho sufrimiento, esto pudiera llegar a afectarnos así, ¿verdad? Pudiéramos llegar a pensar que, a desanimarnos de alguna manera, ¿verdad? O pensar que Jehová, ¿por qué no ha actuado todavía, verdad? Yo recuerdo cuando falleció mi papá hace 19 años, ¿verdad? Fue la muerte más cercana que me ha tocado vivir. Yo quería que al día siguiente o en esa semana Jehová trajera ya su nuevo orden y poder, y la resurrección consigo, ¿verdad? Pero bueno, ya han pasado 19 años y Jehová nos da como quiera el saber que esa promesa ahí está y que tenemos la esperanza de volver a verlos. Jehová nos ha fortalecido de esa manera. Muy bien, gracias, hermana. A ver, Alexa, ¿quieres comentar? Cuando haya injusticia. Sí, cuando hay injusticia. Hermana Mirtala, por favor. Sí, justamente cuando vivimos dificultades es cuando no pudiéramos llegar a cuestionar, ¿verdad? Y es cuando debemos recordar esas enseñanzas básicas. De hecho, recuerdo que hay un discurso, se llama Algo importante que recordar. Dura como unos 45 minutos. Ahí nos hace reflexionar sobre eso, que es una de las enseñanzas que empezamos a enseñar a las personas. Son de las primeras cosas. Sin embargo, cuando nosotros vivimos algún problema, es cuando decimos, ¿por qué? ¿Verdad? Y no quiere decir que nos falte fe, simplemente necesitamos recordar el por qué justamente Jehová lo está permitiendo, eso nos va a fortalecer y vamos a seguir alabando a Jehová y ser fieles a pesar de cualquier dificultad. Muy bien. Ahí mismo, hermano Rodríguez. Y ese discurso yo lo traigo en mi teléfono, lo grabé desde entonces, ya tengo un rato. Y ahí el hermano nos explica que Jehová hablaba con Jacob. Dice, ¿por qué Jehová no le dijo a Jacob, tu hijo está vivo? Jacob estaba sufriendo muchísimo, pero Jehová no le dijo, lo dejó que sufriera. Pues ahí en ese discurso nos muestra que Jehová ayudó a algunos siervos del pasado en lo que estaba relacionado con su reino, pero no en todo, como en ese caso. Y cita otros ejemplos bíblicos. Gracias, hermanos, gracias. Hermana Anita. De la hermana dijo que cuando su papá murió, ¿verdad? Ella quería que a la siguiente semana o algo así viniera el Armagedón. Eso es cierto, hermano. Cuando uno pasa por un dolor tan fuerte, uno quisiera ya verlos ya de nuevo, porque los extraña, los echa de menos, oye uno sus voces, por decirlo así. Pero del tiempo, ahora hemos visto el crecimiento de la organización de Jehová grande. Cuando nosotros empezamos en la organización, éramos el segundo circuito. De ese entonces acá, son muchos los circuitos que hay. Entonces vemos ahí la paciencia de Jehová y vemos cómo ha crecido el pueblo de Jehová y vemos visto su fruto tan grande. Así que, pues, hay que tener paciencia porque la esperanza que Jehová nos da es muy grande. Muy bien, gracias hermanos, gracias por todos sus buenos comentarios. Sin duda alguna vemos por qué ahí está la importancia de seguir repasando esta enseñanza básica. Párrafo número 10, hermanos, vamos a continuar. Saber por qué permite Dios el sufrimiento nos ayuda a aguantar. Anne, que vive en la isla de Mayotte, en el Océano Índico, explica: cuando mi mamá murió hace unos años, sentí una inmensa tristeza, pero me recuerdo constantemente que el sufrimiento no viene de Jehová. Él desea acabar con todas las cosas que nos hacen sufrir y resucitar a nuestros seres queridos. Cuando medito en esas verdades, siento una paz tan grande que a veces hasta me sorprende. Bien, ¿cómo ha logrado Annie sobrellevar la pérdida de su madre? Vamos a escuchar, por favor, a hermana Marín. Sí, hermano, esta hermana dice que se recuerda constantemente a ella misma
que el sufrimiento no viene de Jehová y también que Jehová desea acabar con el sufrimiento y que pues desea resucitar a todos los seres queridos y esas, dice esta hermana, que esto le da paz. Sí, muy bien, gracias, hermana. Sí. Hermana Martínez. Aparte de que le da esperanza de volver a ver a su mamá, tiene fe en la resurrección, el saber que Jehová tampoco es el culpable del sufrimiento, incluido la muerte, dice que también nos da aguante y nos ayuda a esperar. Y como vimos en el párrafo anterior, hermano, no quiere decir que nos falte fe el que nosotros le digamos a Jehová, ¿hasta cuándo va a acabar esto? Porque teníamos el ejemplo de Habacuc, ¿verdad? Que decía a Jehová, ¿hasta cuándo te voy a gritar por ayuda? ¿Hasta cuándo? No es falta de fe, digamos que es normal que nos sintamos así, pero el que pasemos por estas cosas y tengamos aguante y esperanza también nos ayuda a ver que Jehová no es el culpable del sufrimiento. Sí, ¿verdad? Nos queda ahí bien claro. Vamos a continuar, hermanos, párrafo número 11, por favor. Saber las razones por las que Dios permite el sufrimiento también nos motiva a seguir predicando. Comprendemos que, gracias a su paciencia, quienes se arrepienten pueden conseguir la salvación. Después de explicar esto, Pedro escribió: piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Uno de esos hechos de devoción a Dios es la predicación. Igual que nuestro Padre, amamos a las personas y queremos que vivan en el nuevo mundo. Como Jehová es paciente, le está dando a las personas del territorio donde usted predica la oportunidad de adorarlo. Y usted tiene el gran honor de colaborar con él y ayudar a tantas personas como sea posible a conocerlo antes de que llegue el fin. Muy bien. Bueno, después de haber analizado un poquito más esta enseñanza básica de por qué permite Dios el sufrimiento, hermanos, dice la pregunta al párrafo 11, ¿por qué nos motiva a seguir predicando? Saber por qué permite Jehová el sufrimiento. Vamos a escuchar, por favor, hermana Carolina. Bueno, porque comprendemos que gracias a su paciencia, pues más personas tienen la oportunidad de conocerlo, de adorarlo y de salvarse. ¿Cuántas personas en el territorio no nos dicen, sí, pues es que es lo mismo lo que dicen, ¿verdad? Pues eso solamente refleja la paciencia que Jehová sigue teniendo para que cada vez más personas se acerquen a él y lo conozcan. Muy bien, gracias. Ahí atrásito, por favor. Se invita, ¿verdad?, a que pues mientras pasa todo lo que vivimos y mientras más personas llegan a conocer a Jehová, pues nosotros debemos de pensar en quiénes debemos ser, de qué manera debemos de llegar a esas personas que necesitan saber también de Jehová, como dice, con actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Y la predicación pues es uno de estos hechos. Realmente el tiempo que le dediquemos, el tiempo que tengamos disponible y se lo dediquemos, realmente va a ser algo pues que nosotros vamos a compartir lo que hemos llegado a aprender, que es muy valioso. Muy bien, gracias. Hermana de García, por favor. Sí, entonces vemos que Jehová es paciente, ¿verdad? Porque está dando la oportunidad a todas las personas del territorio donde predicamos, la oportunidad de adorarlo. Así que tenemos este gran honor, ¿verdad?, de colaborar con Jehová para que más personas aprendan acerca de él y se puedan beneficiar. Muy bien, gracias, hermana. Hermano Martínez. Hemos aprendido que Jehová tiene muchas maneras de hacer que el mensaje llegue a los hogares de la gente, que las personas escuchen, pero quizás nosotros somos un medio, el más común que usa la gente que usa Jehová para que la gente conozca la verdad. Si Jehová está dando la oportunidad que la gente lo conozca, le sirva y se salve, pues nosotros no somos nadie para negarle a la gente esa oportunidad que Jehová le está brindando. Entonces es bueno que meditemos con cuánta frecuencia salimos. Si acostumbramos a salir seguido, qué bueno. Si hacemos revisitas, excelente. Siempre que escuchemos, veamos un motivo para que la gente pueda hacer un siervo de Jehová, ahí debemos de estar nosotros. Así que debemos hacer la costumbre de predicar. No deben pasar meses sin que lo hagamos o semanas, porque Jehová
está dando esa oportunidad y nosotros somos el medio que Jehová está utilizando para llegar a la gente. Muy bien. Ahí mismo, hermano. Hermana Martínez. Y la predicación, hermano, es una forma de salir a ensalzar el nombre de Jehová, a defenderlo. Somos sus colaboradores, tenemos ese honor. Aprendimos en párrafos anteriores que mucha gente se enoja, se hace atea porque culpa a Jehová por el sufrimiento que hay. Dice, ¿por qué muere la gente buena? ¿Por qué sufre la gente inocente? Aquí tenemos la oportunidad de defender el nombre de Jehová y ponerlo en alto y hacerles ver que Jehová no es el culpable del sufrimiento de la humanidad, sino todo lo contrario. Él va a poner fin a este sufrimiento con el nuevo paraíso que nos promete aquí en la tierra. Sí, gracias. Hermana Gamboa. Y sin duda cuando llegamos a aprender de Jehová, conocimos todas las bendiciones que ya nos ha tranquilizado nuestro corazón, nuestra mente cuando hemos pasado por dificultades difíciles, pues ese consuelo a mí me gusta compartirlo con las personas y eso es lo que Jehová quiere, que vaya y consuele a muchos corazones que a lo mejor en el territorio están destrozados. Muy bien. Gracias, hermanos. Muy buenos comentarios, los felicitamos. Vamos a seguir ahora con otra enseñanza. Dice, estamos viviendo en los últimos días. Vamos a aprender más acerca de esto. Párrafo 12. La Biblia explica en detalle cómo serían las personas en los últimos días. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver que esta profecía se está cumpliendo. Y al ver que la actitud de la gente no hace más que empeorar, nos convencemos todavía más de que la palabra de Dios es confiable. Bien, dice el párrafo 2, hermanos, al ver cómo se están cumpliendo las profecías sobre los últimos días, ¿de qué nos convencemos? ¿De qué nos convencemos? Ahí es Jonás. Que la Biblia es confiable. De que la Biblia es confiable. Muy bien, gracias, Jonás. Correcto. Y nos queda claro, ¿verdad? Vamos a ver el párrafo siguiente. Saber que estamos viviendo en los últimos días también nos ayuda a mantener el sentido de urgencia y centrarnos en lo que es realmente importante. Jesús destacó la importancia de usar bien el tiempo en la comparación que encontramos en Lucas 12, 15 al 21. ¿Por qué se dice que el hombre rico era insensato? Porque estaba centrado en lo que no debía. Estaba acumulando tesoros para sí mismo, pero no era rico a los ojos de Dios. ¿Y por qué era tan importante que usara bien el tiempo? Dios le dijo, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Cuál es la lección para nosotros? Como a este sistema le queda poco tiempo, es bueno que nos preguntemos, ¿demuestran mis metas que tengo claro cuáles son las prioridades correctas? ¿Qué tipo de metas animo a mis hijos a ponerse? ¿Para qué uso principalmente mis energías, mi tiempo y mis recursos económicos? ¿Para acumular tesoros para mí o para acumular tesoros en el cielo? Bien, gracias. Vamos a leer Lucas capítulo 12 del 15 al 21. Muy bien. Daniela. Entonces les dijo, mantengan los ojos bien abiertos y eviten todo tipo de codicia, porque por mucho que uno tenga las cosas que posee, no le pueden dar la vida. Con eso les puso esta comparación. El terreno de un hombre rico produjo mucho, por eso comenzó a razonar en su interior. ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y todos mis productos. Luego me diré a mí mismo, tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años. Tómatelo con calma, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Así le pasa a quienes acumula tesoros para sí mismos, pero no es rico a los ojos de Dios. Bien, gracias. Gracias, Daniela, por la lectura. Bien, meditando en esta enseñanza básica de la Biblia, estamos viviendo en los últimos días, dice la pregunta al párrafo 13, hermanos, ¿qué es bueno que nos preguntemos? Bien, gracias. A ver, hay una manita ahí atrás de la hermana Carolina.
Te muestran mis metas que tengo claro cuáles son las prioridades correctas. Gracias, muy bien. Mateo. ¿Qué tipo de metas animó a mis hijos a ponerse? Gracias, Mateo. Abraham. Y para, perdón, y para que use principalmente mis energías, mi tiempo y mis recursos económicos para acumular tesoros para mí o en el cielo. Gracias, gracias, Abraham también. Hermana Arlet. Y es que este tipo de preguntas nos van a ayudar a mantener el sentido de urgencia y a centrarnos en lo que realmente importa. El ejemplo de este hombre que a pesar de que era rico, Jehová lo llamó insensato, y esto fue porque él se estaba centrando en lo que no debía. Él estaba acumulando tesoros para sí mismo, pero no era rico a los ojos de Dios. Muy bien, gracias, hermana. Allá atrás, Antonio García. Sí, y hablando por así de la inversión, ¿en qué voy a invertir? ¿En algo que de verdad tenga valor duradero ante Jehová o en qué? Por eso qué importante es que en lo personal me pregunte y le dedico el suficiente tiempo al estudio, a la predicación, a las buenas obras, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Por eso Jesús dijo ahí en el versículo 15, guárdense de toda clase de codicia. Aquí Pablo también en Colosenses 3:5 dice que lo llega a relacionar con la idolatría. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que esté alerta en eso. Muy bien, gracias, gracias, Tony. Hermano Fernando Galván. Sí, por eso es bueno concentrarnos en las cosas espirituales, ¿verdad? Porque este mundo a veces nos quiere arrastrar a las cosas materiales, ¿verdad? Y pues no queremos ser como el hombre rico, ¿verdad? Que construyó sus graneros para vivir mejor y tener más dinero, asegurar su futuro, ¿verdad? Entonces, debemos concentrarnos en las cosas que realmente valen la pena y pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? En el estudio personal, la predicación, ¿verdad? Que eso es lo que, la verdad, es la vida que todos queremos desear, ¿verdad? En un futuro. Gracias, gracias, hermano. Dani. Gracias. El relato de Lucas empieza diciendo, manténganse los ojos bien abiertos. O sea que es un trabajo constante, un autoanálisis personal de, como dice aquí, mantener los ojos abiertos, porque nadie está exento de poder caer en ese asunto. Sí, gracias, Dani, esa expresión, ¿verdad? Y luego el párrafo nos dice mantener el sentido de urgencia, ¿verdad? Allá atrás, hermano Abel Rodríguez. Sí, o sea que sin querer y a pesar de amar a Jehová mucho, pudiera ser que a veces se nos olvidara que le queda muy poquito al sistema de cosas. Sí. Y entonces uno se concentra en cosas que no son tan malas como las posesiones materiales, como las diversiones u otro tipo de entretenimiento, cosas que no porque seamos malos o no porque sean malas las cosas, sino porque se nos olvida. Si alguien nos viniera y nos dijera, oye, el Nuevo Mundo llega el otro fin de semana. No es así, ¿verdad? Yo creo que muchos cambiaríamos nuestras prioridades y nuestras actividades que tenemos en una semana. Probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Que vivamos todos los días de tal forma que demostremos que estamos muy conscientes de que el fin está muy cerca. Muy bien, gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios. Pasamos al párrafo número 14, hermano. Meditar en las pruebas de que estamos viviendo en los últimos días tiene un profundo efecto en nuestra manera de enfocar la vida. Eso es lo que le pasó a una hermana llamada Miki. Ella cuenta, cuando terminé la enseñanza obligatoria, tenía muchas ganas de ir a la universidad para estudiar zoología, pero también tenía la meta de ser precursora regular y servir en un lugar de necesidad. Unos hermanos maduros me dijeron que pensara muy bien si de verdad podría estudiar una carrera y a la vez alcanzar mis metas espirituales. Me recordaron que a este sistema le queda poco tiempo y que en el Nuevo Mundo tendré toda la eternidad para estudiar todos los animales que quiera.
así que decidí hacer un curso corto para aprender un oficio práctico. Gracias a eso, conseguí un empleo que me permitía ser precursora regular y con el tiempo pude mudarme a Ecuador para ayudar en la predicación. En la actualidad, Miki y su esposo sirven en la obra de circuito en ese país. Bien, tal como muestra la experiencia de Miki, porque es bueno que meditemos en las pruebas de que estamos viviendo en los últimos días. Muy bien. Yajaira. Sí, es bueno meditar en las pruebas de que estamos viviendo en los últimos días, como le pasó a una hermana que se llama Miki. Tenía muchas ganas de ir a la universidad para estudiar zoología, pero también tenía la meta de ser precursora regular, pero recordó que este sistema le queda poco tiempo, así que decidió hacer un curso corto para aprender un oficio práctico. Gracias a eso consiguió un empleo que la ayudaría a tener, podía ser precursora regular. Entonces nosotros podemos imitar ese ejemplo de la hermana. Muy bien. Gracias, Yajaira. Vamos a leer el párrafo 15, hermanos. No debemos desanimarnos si la gente rechaza las buenas noticias. Recordemos que las personas pueden cambiar. Pensemos en Santiago, el medio hermano de Jesús. Él lo vio crecer, convertirse en el Mesías y enseñar como ningún otro ser humano lo había hecho. Aún así, tardó años en poner su fe en él. De hecho, no se hizo su discípulo sino hasta que Jesús resucitó y llegó a ser un cristiano muy activo. Así que no demos por perdidos a los familiares que de momento no muestran interés por la verdad, ni nos cansemos de seguir visitando a quienes todavía no han aceptado nuestro mensaje. Recordemos que estamos viviendo en los últimos días y que por eso debemos predicar con un sentido de urgencia. Lo que usted les diga hoy quizás los impulse a actuar en el futuro, puede que incluso después de que comience la gran tribulación. Bien, ¿qué nos enseña el ejemplo de Santiago? También puede utilizar las imágenes. Hermana Martínez. Las personas que rechazan el mensaje de las buenas noticias hoy, hermano, el día de mañana pueden cambiar. Puede haber un cambio de circunstancias. Santiago era medio hermano de Jesús y Juan 7:5 dice que sus hermanos no ponían fe en él. Pero de no poner fe en él, Gálatas 2:9, Pablo lo menciona entre otros hermanos como columnas de la verdad. Después se hizo un cristiano muy activo, de mucha fe, y pues él había sido testigo de la transformación de su medio hermano, ¿verdad? Vivía con él hasta que se convirtió en el Mesías. Ya se hizo discípulo de Jesús cuando él ya murió, pero finalmente las circunstancias cambiaron y él se hizo un fiel discípulo de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de dar por perdido a nuestros familiares. Quizás ahorita no muestren interés, pero más adelante cambien las circunstancias y acepten el mensaje. Muy bien, gracias. Hermana Alvarado. Sí, hermano, este párrafo está muy animador, ¿verdad? Que de no dar por perdidos a los familiares, pues que no han mostrado interés en la verdad, porque hay que recordar nosotros que estamos viviendo los últimos días y por eso debemos predicar con un sentido de urgencia. Entonces, lo que nosotros les digamos hoy quizás los impulse a actuar en el futuro. Puede que incluso después de que comience la gran tribulación. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Allá atrás, hermano González. Dicho pues, hermano, a nosotros no nos toca juzgar. Lo que nos toca es predicar. Inclusive había un broadcasting que pasó hace algunos meses. Decía que probablemente en el día de la gran tribulación algunos se arrepentirían de corazón y solamente Jehová sabría quiénes tendrían derecho de pasar. Entonces hacemos nuestro trabajo. Ahora, sin tomar una posición de abstenernos, haríamos mal. Hay que predicar. Muy bien, gracias. Ahí vemos a la hermana, ¿verdad? En las imágenes también. Vamos a ver el siguiente párrafo, hermanos. Sigamos agradecidos. Perdón.
Sí, sigamos agradeciendo los recordatorios de Jehová. Una parte del alimento espiritual que recibimos está preparada para las personas que no conocen las verdades básicas de la Biblia. Por ejemplo, el discurso público del fin de semana, ciertos artículos y videos de jw.org y las revistas para el público van dirigidos principalmente a quienes no son testigos. Sin embargo, a todos nos benefician estos recordatorios, pues fortalecen nuestro amor por Jehová, aumentan nuestra fe en su palabra y nos ayudan a ser más hábiles a la hora de enseñarles a otros las verdades fundamentales. Bien, ¿cómo se ha beneficiado usted de los recordatorios de Jehová? Puede ver también el recuadro. Aarón. Sí, nos ha beneficiado porque estos recordatorios de Jehová nos ayudan a fortalecer nuestro amor por Jehová y a mantener una fe fuerte y a no olvidar lo que es más importante. Y de esta manera podremos ser más hábiles para enseñar a otras personas las verdades fundamentales, ¿verdad? Y vemos cumplidas ahí las palabras de Salmos 19, capítulo 7, donde dice que los recordatorios de Jehová son confiables y hacen sabio al inexperto. Bien, ¿cómo nos ayuda el recuadro? Hermana Ramos. Sí, nos recuerda, por ejemplo, que cuando leamos un artículo o un video nuevo, pues pensemos en la gente del territorio o algún familiar, cómo utilizarlo, qué pruebas se está utilizando para convencer al público, o estamos usando algún ejemplo o comparación que podría resultarle útil para enseñarle la verdad. Muy bien, gracias hermanos. Párrafo 17, por favor. Quienes llevamos mucho tiempo sirviendo a Jehová, nos sentimos emocionados cuando recibimos una nueva aclaración de creencias. Sin embargo, también estamos muy agradecidos por las enseñanzas básicas de la Biblia que aprendimos al conocer la verdad. Como hemos visto, todos podemos seguir aprendiendo de ellas. Si nos cuesta aceptar alguna nueva instrucción porque no tendemos a confiar en nuestras opiniones o maneras de hacer las cosas, debemos ser humildes y recordar de que quien dirige la organización es nuestro Creador, Jehová, quien es infinitamente sabio y poderoso. Cuando nosotros o alguien cercano pasemos por un problema, seamos pacientes y pensemos en las razones por las que Jehová ha permitido el sufrimiento. Y al decidir cómo usar nuestro tiempo y recursos, tengamos presente que estamos en los últimos días y que el fin está muy cerca. Sigamos aprendiendo de los recordatorios de Jehová para así tomar buenas decisiones y ser siempre leales. Gracias Martín por la lectura de los párrafos. ¿En qué situaciones pueden ayudarlo las enseñanzas básicas de la Biblia? Hermana Laura. Bueno, recordar que Jehová es el creador nos recuerda que debemos de ser humildes y recordar que quien dirige la organización de Jehová, pues es Él, ¿verdad? Y también que es mucho más sabio y poderoso que nosotros. Muy bien, gracias hermana, correcto. Vamos a ver el recuadro, qué lecciones prácticas se pueden sacar de estas enseñanzas básicas. Jehová es el creador. ¿Qué lecciones prácticas usted puede sacar? Hermana Martínez. Sí, pues que eso le da sentido a nuestra vida, el conocer que Jehová es el creador, todo lo que formó, nos hizo a nosotros, nos ama, nos quiere, aparte nos da la promesa de vivir en un paraíso sin sufrimiento. Es una razón para ser humildes y reconocerlo como todopoderoso. Correcto, muy bien. Y dice ahí las razones por las que Dios permite el sufrimiento. ¿Qué lecciones ahí, Arturo? Porque no sufrimos por Jehová, sino por el pecado original. Correcto, bien. Hermana Mine, de Alonso. Sí, otra razón es porque Él quiere que más personas lo conozcan y se acerquen a Él para que también puedan salvarse. Muy bien, gracias. Y por último, hermanos, ¿qué lecciones podemos sacar de que estamos viviendo en los últimos días? Hermana Mirtala, por favor.
si al meditar en esta enseñanza básica esto me ayudará a tomar buenas decisiones y saber cómo utilizar mi tiempo, energías y recursos. Muy bien, gracias hermanos. Pues vamos a finalizar nuestra reunión, hermanos. Agradecemos a todos sus muy buenos comentarios. Los animamos